Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Estrella Escalante. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, estimada ingeniera Tere. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ingeniero, un gusto tenerlo por acá. Maestra, muy pocas veces lo dice usted, pero usted es maestra en ingeniería. Bueno, me gusta mucho que me digan ingeniera, creo. Claro que sí. Inge, pues el día de hoy estamos con un tema que ha sido un tema de plática, tal vez de café, de comida y de muchas familias yucatecas, el paso deprimido. Como sabemos, estimados radioescuchas, nada más para recordar un poquito, el ingeniero ha sido invitado nuestro por varias ocasiones y él es especialista en evaluación de proyectos, específicamente en la parte económica y la parte social. Entonces quisiéramos que él nos platicara su punto de vista del paso deprimido, de lo que está pasando en nuestra ciudad, desde el punto de vista de una evaluación de proyecto. Muy amable. Tenemos que pensar que evaluar un proyecto se debe realizar desde antes de iniciar las obras. Eso se le llama la evaluación ex ante. Esta evaluación ex ante es más importante que la evaluación de qué sucedió con lo que hicimos. Claro, claro. Porque la evaluación ex ante nos va a permitir tomar las decisiones para saber si conviene o no conviene llevar a cabo un proyecto. Les quiero aclarar o les quiero precisar que a la luz de las metodologías científicas, no es mi pensamiento, mi sentimiento, mi pasión, claro. Mi preferencia política, religiosa, no. Vamos a hablar de la evaluación tal cual, científicamente. La metodología científica está establecida por el gobierno mexicano para que todas las obras públicas, en particular las que acudan a recursos federales, tenga que tener esta evaluación bajo la metodología de evaluación social y económica y también la evaluación financiera. Claro. A ver, ¿por qué la palabra social y económica? Porque resulta que los proyectos públicos utilizan el dinero de los contribuyentes, es decir, de la sociedad. Y si ese dinero se hace para obras que no atienden un problema o una necesidad de la sociedad, simplemente estamos tirando el dinero. Exactamente. ¿Qué suele pasar? Que muchos proyectos públicos en todo el país han sido decisiones políticas, de campaña, o le llaman proyecto a las ideas que recopilan durante la campaña y donde participan muchas veces colegas nuestros en las cámaras, en los colegios, donde no es tan mal tener como que ideas, ¿no? Por ejemplo, de aquí de Mérida se dice, oye, entendemos que Mérida merece 25 pasos a desnivel. Y esto se está diciendo desde 1980. La metodología nos pregunta, ¿por qué merece? No, pues es que Mérida es una de las mejores ciudades del mundo. En realidad no así se decide. No. La metodología dice que hay que identificar el problema o la necesidad. Podríamos creer que en el paso deprimido había un problema de congestión del tránsito. Y podríamos creer de entrada que haciendo un paso a desnivel, que primero se pensó que fuera vía aérea, y luego que por la imagen urbana, o por el INVA, o por el INA, o quien tenga la atribución de la zona, no lo iba a permitir, entonces se pensó, bueno, que sea subterráneo. Me acuerdo que un funcionario de gobierno, muy prestigioso, de gobierno estatal, no del municipio, llegó a decir públicamente, cuando se le cuestionó por qué no se hacen los estudios que permitan identificar claramente el problema, dijo, es que Mérida está sobrediagnosticada, como si cada proyecto fuera como una medicina, una receta genérica. Ese es un problema de gente que no conoce ni la parte técnica, ni la parte económica, ni tampoco la parte legal, porque a todas luces, si queremos invertir bien los recursos públicos, tendríamos que hacer
el cumplimiento de la ley. Claro, Bueno. tenemos que planear, evaluar y luego construir. Y hace un momento me atreví a recordar que usted es maestra porque tuve el gusto de compartir unas clases con usted Efectivamente. en particular sobre evaluación económica de proyectos, donde aprendimos a evaluar. Inclusive recuerda que uno de los trabajos de investigación que hizo su equipo de trabajo fue sobre un proyecto que querían hacer en el Paseo de Montejo. Del Paseo de Montejo. Una recuperación que incluía hacer un túnel a lo largo de todo el Paseo de Montejo. Entonces, hoy les causa gracia, Sí, pero en claro. su momento ya le iban a meter dinero. De hecho, pagaron el proyecto ejecutivo. Sí. Entonces, se paga el proyecto ejecutivo sin identificar el problema. Esa es la práctica que está mal. ¿Cuáles son los pasos? Al igual que cuando usted acude a un médico y usted dice, oiga, tengo un dolor de cabeza, y el médico le diga, oye, pues vamos a hacer una cosa, voy a convocar a los grupos de profesionales para que votemos para saber si lo operamos o no. ¿Qué pasaría si entonces empezamos a preguntar? Por ejemplo, mira, el ingeniero Estrella no se le ve muy bien, está pálido, tiene muchas canas, está nervioso, hay que operarlo. Y unos opinarán que hay que operar al ingeniero Estrella y tal vez otros no. Y entonces el político o el médico en este caso va a decidir que lo opera con base a una decisión consensuada. ¿Ah? Así le llaman. Pero no es así. No, por supuesto que Profesionalmente, ¿cómo debe de ser? Pues hay que hacer los estudios no. que nos den información, en el caso del Paseo Deprimido, de los aforos, por dónde circulaban Por dónde los circulan más vehículos. qué tipo de vehículos, dónde se presentaban los conflictos y por qué motivo, y con base a eso entonces definir qué problema había, pues, el diagnóstico y las probables soluciones. Esas soluciones al menos deben de haber dos para comparar, Claro. porque dos soluciones pueden tener costos diferentes, aunque quizás tengan los mismos beneficios. Pensemos lo siguiente: en el caso de un proyecto de tránsito, los costos de la sociedad cuando tiene congestión es el tiempo de traslado. Claro. Quiere decir que si ahí había demoras, entonces había un costo para ciertos vehículos, tendríamos que haber calculado cuántos minutos se demoraban y con el proyecto cuántos minutos nos íbamos a ahorrar, y eso sería el beneficio, el ahorro del tiempo del traslado. Por otro lado, los costos de la obra, los costos de inversión inicial, tienen que agregar los de operación y mantenimiento, Efectivamente. como la solución que se dio hoy en día, el Paso Deprimido, que originalmente el presupuesto era 25 millones de pesos, lo recuerdo bien porque en el Colegio de Ingenieros inclusive lo llegaban a decir, Se comentó, sí. se llegó al doble, entre 50 y 60 millones, se quedó el proyecto, pero la inversión inicial Nada y los más. costos de operación de un bombeo permanente, porque está sobre un acuífero, desde que se estaba construyendo hasta hoy en día, Allá son abajo. muy cuantiosos. No sé cuánto costaría el costo por bombeo mensual, que no siempre ha sido eficiente, pero eso lo estamos pagando los meridanos. Sí, lo que tienen que pagar ellos se ahorra de baches, o se ahorra de pavimentos, o se ahorra de algún mantenimiento, pero finalmente sale de nuestros impuestos. Ciertamente. Bueno, entonces, ¿qué sucedió en el caso del proyecto? Bueno, yo tuve la oportunidad de analizar ese caso antes de la obra y después de la obra, como trabajos de investigación de grupos de la maestría, y hemos podido notar o verificar que realmente el problema principal se daba en el circuito Colonias, que enlazaba la calle 60, o que enlaza la calle 60 con la prolongación de Montejo, y las vueltas izquierdas son las que generaban un nudo a los vehículos que transitaban y que querían incorporarse de la 60 hacia la glorieta. Exacto. Y otro problema muy importante pero relevante es que no sabemos conducir los meridanos respetando los carriles y con una incorporación adecuada a la glorieta. En vez de Entonces, que transitemos dos, transita uno atrás se del otro. invaden allá los carriles, invaden ¿no? los O sea, carriles. el que viene, digamos, en medio o al lado derecho, suele meterse al centro de la glorieta, Sí. como una secante atraviesa los carriles. Exacto. Entonces eso hace nudos o congestiones. Solo durante ciertas horas
que digo, no es que sea de poca importancia, pero con ello posiblemente una solución mucho más económica era pues mejorar la señalización, guiar o educar a los conductores para que respetaran sus carriles y evitar que se estacionaran ahí, porque se estacionaban ahí en la glorieta algunas personas y había que retirarlas y eliminar las vueltas izquierdas. Esa solución, comparada con la que acabo de decir, iba a ser mucho menos costosa y posiblemente con mayores beneficios, porque hoy hay otros costos, los negocios que quebraron, que nunca se evaluó eso, nunca se hablaba de eso, se minimizó todo lo... Y las colas que se hacen ahora de los vehículos que transitan no debajo del puente, sino que rodean la glorieta o quieren dar vuelta a la derecha. Entonces, esas colas que se hacen no sucedían. Entonces, todo eso implica que la solución que se dio ha sido muy costosa para la sociedad. Claro, de nueva cuenta me parece que las autoridades, en vez de buscar el aplausómetro de personas que no conocen sobre el tema, ¿no? Porque todos los ciudadanos, vamos a hacer una encuesta, pues podrán decir hay que operar al ingeniero Estrella, pero no saben si el ingeniero Estrella a lo mejor, cuando hagan los análisis, los estudios, y el médico haga el diagnóstico, se dan cuenta que el ingeniero Estrella a lo mejor estaba desvelado. Exacto. Porque estuvo de fiesta y por eso le salía la cabeza. Y solo necesitaba un ibuprofeno, ¿no? Exactamente, y no una operación. Es algo similar. Sí, efectivamente. Sí, bueno, pues es muy interesante ver todo lo que podemos sacar de algo que está sucediendo cuando llegamos a un punto crítico, ¿no? Porque desafortunadamente actualmente estamos en un punto crítico. Pues, ¿qué le puedo decir? Creo que... ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Bueno, ya lo que sucedió es un costo hundido. Lo que hay que hacer es evaluar qué podemos hacer. Opciones: rellenarlo para regresar a nivel, quizás rediseñando la glorieta, o continuar reparando el túnel con el costo permanente de bombeo. No tiene que ser un ingeniero ni un economista grande para darse cuenta que la solución de sostener el túnel va a ser mucho más costosa. Entonces, si usted tiene dos opciones, la A y la B, ¿cuál escoge? ¿La menos o la más costosa? Debería ser la menos costosa. Así debe ser la decisión, y no en base a encuestas. No, definitivamente. Pues ingeniero, muchas gracias. Es muy interesante poder ver todos los aspectos que debemos de evaluar en un proyecto, como usted dijo, antes de realizarlo. Desafortunadamente en nuestro México esa planeación antes de tiene mucho que decir, en muchos aspectos y en muchas áreas. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias, estimados radioescuchas, por haber estado con nosotros. Espero que eso haya sido de su interés y que puedan pues tener algo que pensar y algo que saber más de nuestra bella Mérida. Muy buenos días y les espero el próximo miércoles. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatán.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, sitio oficial.